Ada Lovelace foi unha visionaria que anticipou el potencial descomunau deles computadores na domina victoriana magar que daquella inda non existían ordenadores e estaba mal visto que unha muller investigara en temes desa mena. La súa maior aportación foi el desendolco dunha serie de instrucciones que permitían facer cálculos dunha versión rudimentaria de lo que hoy conocemos como ordenador. Ello lle que a lo largo de la historia hai 10 mulleres que fixeron aportaciones neste campo, pero nada máis ella fixo o primer algoritmo destinado a que lo procesara unha máquina, polo que logró que un linguaxe de programación lleve el so nome. Augusta Ada Byron, así nallera el seu verdadero nome, nació en Londres en 1815. El so pa era el conocido poeta romántico inglés Lord Byron y la má, la baronesa Anne Isabella Byron, una apasionada de les matemátiques que foi activista política e social. El casorio non foi unha bona idea. Mi opá engañábala e la xente dicía que lle gustaban tanto les mulleres como los homes. Estaba obsesionado cola so media hermana Augusta. Paezme que non yera nada bona. Como los mios güelos non dieron a mi omá la dote prometía, e mi opá yera gastizo a esgalla, culpábala de vivir nun infierno, asina que un mes después de que yo naciera, farta de les sos tochaes, deixólo. Al poco, mi opá coló de Inglaterra e non volvió en xamás. Mi omá logró la custodia e trató por todos os medios de xebrame del. Estoy segura de que mi opá queríame abondo, aunque non pudo conoceme. Escribía da continua a mi omá entrogando pola fía. Yo tamén lo quixi, magar que murió cuando cumplí 9 añinos. Lady Byron impuso una disciplina estricta basada en un sistema de recompensas y castigos y en una montonera de clases que buscaban el estímulo intelectual. Además, puso mucho en foto en que deprendiera matemáticas, disciplina que ella mesma practicaba, en tanto que tuvo procuro que non contara con la literatura, ya que así parecía que non se contagiaría con les locures del sopá. Col tiempo, entre los sus tutores, contó con Augusto de Morgan, primer profesor de matemáticas de la Universidad de Londres, y la famosa matemática Mary Somerville, que acabaría siendo un ejemplo a seguir. De pequeña, mi omá naguaba por dame unha educación entá máis exixente que la della. Pasaba les hores sola ou con adultos. Cuánto naguaba por xugar con outros neños. Amás, dábame muchos dolores de cabeza, e non me extraña porque a los 4 años ya tenía preceptores ya institutrices que programaban la mi vida con clases. Con 14 años dio el sarapico, lo que la obligó a estar en cama casi un año. Como me aburría, dediquéme a llargues hores de estudio y lectura. Ai, pa unha rapaza como yo, convertirse en una paralítica foi daqué terrible. Llevóme un año volver a andar. Chócame que lo superara. Con 17 años fue presentada en sociedad y produce el su primer contacto con Charles Babbage, matemático inglés y científico protoinformático al que le otorguen la primera idea de concepción de un ordenador. La su máquina funcionaba con el mismo principio que los ordenadores. Babbage plasmó cuando se decató que una mocina tuviera tanto conocimiento matemático, por lo que me invitó a trabajar con él na máquina analítica. Yo estaba segura de que podía programarse para ejecutar distintos algoritmos y resolver cualquier clase de problema. Non me equivoqué cuando dixi que podía facer cualesquier cosa con tal de saber dar órdenes para executar. Como nai debía potencial dunha máquina que yera expresar entidades distintas de les cantidades? Ello lle que dixeron que naciera unha profetisa de la era de la informática. Casóse con un hombre 11 años mayor que ella que la dejó seguir con las matemáticas. Tuvo 3 fíos, pero fue la fía que tuvo fuera del matrimonio la única que siguió los 2 pasos. La vida non foi un camín de roses, non. Ai, por que se asemella tanto a la de mi opá? El caso lle que les crisis nervioses y los escándalos amorosos persiguíenme. Dexé de tomar drogues y alcohol para soportar el dolor, pero comenté que les matemátiques y les predicciones echaríenme un gabitu con les apuestes. ¡Qué fata! A lo cabero perdí les poques perres que me quedaben.
Ada Lovelace murió con 36 años, la mesma edad que su pa, y mandó que la enterraran junto a él. Tenemos que nos acordar siempre de esta precursora de la informática y pionera a la hora de describir un lenguaje de programación, la primer mujer que forma parte de la historia de la computación.